Buenos días, mi nombre es José Alfredo Gómez Martínez, mi matrícula es 12002491, el nombre del reto es Reto 2, la jurisprudencia, el nombre del módulo es Juicio de Amparo 1, la licenciatura en Derecho, el nombre de la asesora es Sofía Pérez Fuentes, fecha de elaboración 7 de noviembre de 2021. En este video vamos a analizar 3 estudios de casos que crearon jurisprudencia y con base en ellos daremos respuesta también a 5 planteamientos. El caso 1 refiere a la facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. El texto de dicha jurisprudencia es el siguiente: los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración y la problemática planteada implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales, ya que en tal supuesto, dicho ejercicio entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros. Lo anterior es así, pues en atención al principio de legalidad, la jurisprudencia debe formularse con un grado suficiente de determinación que permita saber la conducta ordenada o prohibida, así como las consecuencias de su inobservancia, ya que de otro modo el objeto de vincular a las autoridades en el cumplimiento de la ley sería inalcanzable, pues la garantía de certeza se fundamenta en el principio de legitimación democrática. El primer planteamiento señala lo siguiente. Respecto a este caso, al número 1, señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Bueno, en respuesta a este planteamiento, el método de integración que se utilizó fue el de reiteración de criterios, ya que en ese momento prevalecía ese método de integración de jurisprudencia en virtud de la importancia y trascendencia que para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacían para integrar jurisprudencia por reiteración. El caso 2 refiere a sistema de justicia penal acusatorio oral, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial. Es improcedente el juicio de amparo indirecto, es decir, se da una interrupción de la jurisprudencia. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia primera J 93/2013, décima época, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estimó necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso,
y en su caso sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción segunda del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. Por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. El segundo planteamiento señala lo siguiente. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera diagonal J 93 diagonal 2013 décima época fuera sustituida por la jurisprudencia primera diagonal J punto 78 diagonal 2018 décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los razonamientos para la sustentación de esa jurisprudencia son: 1. Que se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habría de formular su imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal. 2. Se trata de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere la presencia de la persona investigada para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. 3. En la audiencia, la persona investigada podrá o no ser vinculada a proceso y, en su caso, sometida a una medida cautelar. 4. Por lo tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. Muy bien. El caso 3 refiere a jurisprudencia. Su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. En este caso, se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, al sentar jurisprudencia, no solo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran la norma a los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación, por lo que no se viola el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución. El planteamiento es: en el caso 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La respuesta es que aplica el principio de jerarquía de la autoridad que emite la jurisprudencia. En tal virtud, y debido a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la autoridad que emite, son autoridades obligadas para aplicar la jurisprudencia y acatarla, obviamente, los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y civiles judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo locales y federales. El siguiente planteamiento dicta lo siguiente. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Bueno, como respuesta tenemos que en el caso 1 es la 9ª época del Semanario Judicial de la Federación. El caso 2 fue publicado en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación y el caso 3 en la 9ª época. El último planteamiento, el número 5, señala: en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Este planteamiento es interesante porque el artículo 223 de la Ley de Amparo, reformado recientemente, por cierto, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de este año 2021,
señala que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Por lo tanto, en el caso 1, la autoridad que emitió la jurisprudencia fue la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en aquel momento se hacía referencia a la jurisprudencia por reiteración de criterios, y se establecía por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas, o bien por los tribunales colegiados de circuito. Por lo tanto, sí se cumple con el requisito establecido en el artículo 223, ya que las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Bien, y pues a manera de conclusión, puedo afirmar de manera categórica que la jurisprudencia es sumamente importante debido a que es el resultado concreto de los razonamientos y de los argumentos orientativos que realiza la autoridad que la emite con base en su interpretación de la ley y en su circunstancia lógica y real, y que al establecerse resulta vinculante y de observancia obligatoria en su aplicación para las autoridades de menor jerarquía. Por consiguiente, la utilidad de toda jurisprudencia es que abona a dar certeza a la ley, cuando ésta no es lo suficientemente clara y precisa, proveyendo esa garantía jurídica a las actuaciones, resoluciones y sentencias posteriores que serán emitidas por las autoridades judiciales en casos específicos. Por su atención, muchas gracias. Hasta pronto.